Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuarto y último video del proyecto de historieta histórica argentina. Muy bien, hemos llegado al final. Costó mucho trabajo, fue un proyecto de mucho trabajo, pero ya estamos llegando. Igual que con los videos anteriores, empiezo un poquito respondiendo cuestiones que me fueron planteando durante la semana. Y esta vez tuvimos un problemita un poco grande. Buena parte del proyecto se basa en poder acceder a un par de sitios web donde podemos encontrar el material en forma gratuita, por la cuestión del acceso al material que es material que tiene un costo para comprarlo, ¿sí? Pero desde el principio el proyecto estaba organizado teniendo en cuenta que había material online en cuanto a lo que son las reseñas, bueno, en Ouroboros, la gran mayoría, en cuanto a lo que son las historietas en sí en la revista Fierro Digital. Y han estado teniendo problemas para poder conectarse a Fierro y leer las historietas, acceder a las historietas. Bien, aparentemente el problema es que Fierro no renovó ciertos permisos de seguridad, cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de la página web, y por eso está tirando un error de seguridad cuando ustedes intentan conectarse con Google Chrome. La única respuesta que encontré de momento es que con otro navegador el error no aparece, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen Firefox, con Firefox se puede navegar perfectamente por la web de Fierro. Por ahora el error es solamente cuando tratan de acceder a través de Google Chrome. ¿Cuál es el problema? Google Chrome es el navegador que traen por defecto todos los teléfonos prácticamente. Así que les implicaría tomarse un trabajito adicional de descargar un segundo navegador para poder leer las historietas que aparecen en el proyecto. Pero resuelto eso, que en tal caso, si no saben cómo hacerlo, le preguntan al profe de informática o en un tutorial en YouTube. Me puse en contacto, o intenté, mejor dicho, ponerme en contacto con la gente de Fierro, pero todavía no lo he logrado. En cuanto pueda hacerlo, seguramente ellos lo van a poder resolver y estarán interesados en resolverlo para que más gente vea su contenido. Pero por ahora no estuvo funcionando el tema de tratar de conversar con ellos. Bien, vamos entonces específicamente al tema de la clase de hoy, que es historietas recientes basadas en la Guerra de Malvinas. En este caso, 4 textos de los que voy a hablar, y creo que cronológicamente el primero debería ser este, enorme, ¿sí? Que es un libro que tiene como guionista Néstor Barron y el dibujante es el recordado Walter Taborda, que está ya fallecido. Este libro se publicó en 2015, con una edición, como ven, realmente hermosa. Esa estupidez la aprendí de Corsi, golpear los libros para que se vea que son de tapa dura. Bastante costosa, ¿sí? Una edición bastante cara. La editorial es El Buen Libro y forma parte de una trilogía. Es muy interesante incluirlo, además de por la calidad de la edición y por la calidad del dibujo de Walter Taborda, que es excepcional,
Además es un libro a color, con un coloreado muy bonito también. Por la mirada que propone sobre el conflicto de Malvinas, que es una mirada bastante épica, digamos, ¿sí? La podemos incluir sin mayores problemas dentro del género épico o bélico, si queremos decir. Obviamente no puede ser una épica sin ningún tipo de cuestionamientos, una épica a lo poema mío Cid, porque, bueno, no, porque no es la Edad Media, ¿no? Y porque siempre que estamos hablando de la guerra, en la actualidad hay un cuestionamiento sobre el absurdo de la guerra, etcétera, las motivaciones que llevan a la gente a un conflicto violento, ese tipo de cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una guerra que fue declarada por un gobierno totalmente ilegítimo, que es el de la última dictadura militar, ¿no es cierto? Muy interesante también establecer una intertextualidad, porque la forma en la que está construido el relato, que empieza con un niño que de pequeño soñaba con ser aviador y después finalmente termina siendo un héroe de Malvinas, pongamos esto entre comillas, ¿sí? Tengamos en cuenta que incluso para la prensa local y la prensa internacional, la actuación de la Fuerza Aérea en ese conflicto, de la Fuerza Aérea Argentina, estoy diciendo, fue siempre de lo más destacado. Decía, pónganlo en intertextualidad con la primera historia de ¿Qué querés ser cuando seas grande? Que parece de alguna manera casi una respuesta a la forma en la que Barron y Taborda estructuran esta historia, ¿sí? No sé si se acuerdan la primera de ¿Qué querés ser cuando seas grande?, que estuvo expuesta en la escuela, que también utiliza el recurso de ver el niño, que cuando era pequeño soñaba con ser aviador y finalmente termina participando de los vuelos de la muerte, siendo un piloto de los que tiraban a los desaparecidos al mar o al río de la Plata. Casi parece una respuesta, no lo aseguro. Digo que parecería, leyendo los dos textos, podría hacerse esa lectura. Es la misma Fuerza Aérea, ¿no? La misma Fuerza Aérea que es elevada a la categoría de héroes de guerra durante las Malvinas y que también participaron de los vuelos de la muerte. Y de la misma Fuerza Aérea de la que hablamos cuando dijimos que su bautismo de fuego fue el bombardeo sobre Plaza de Mayo. No serían las mismas personas, ¿no es cierto? Porque distan 30 años de distancia, pero sí que es la misma institución. Bueno, ahí, por un lado. Segundo texto. Tortas fritas de polenta. Tortas fritas de polenta es de Fujiwara Sugar, basado en los testimonios que le fue brindando en sucesivas entrevistas el excombatiente Ariel Martinelli, ¿sí? Este tuvo varias ediciones. En principio lo editó La Duendes, que es una editorial patagónica. Después salió en un especial de la revista Fierro y finalmente en esta edición de Hotel de las Ideas, que actualmente creo que agotó la tirada inicial y ya tuvo una reedición. Este creo que es del año 2016. Acá la épica se va y entra lo que es el género testimonial, que es de lo que venimos hablando y con lo que venimos trabajando en buena parte del proyecto. Es decir, la guerra vista en primera persona por un veterano que es Ariel Martinelli, que en ese momento tenía 18 años y que aporta lo que es la mirada del soldado que ve la guerra desde el pozo, desde la trinchera, con 18 años, con las preocupaciones, con los intereses, con la forma de ver el mundo de un chico de 18 años.
dentro de lo que es el género de Malvinas, la mayor parte de la crítica considera que Tortas Fritas de Polenta es la obra definitiva sobre el tema de Malvinas, ¿no es cierto? Lo mejor que pueden leer al respecto. Muy bueno gráficamente como Fuchi Sugar traduce al lenguaje de la historieta el testimonio de Martinelli sin que esto deje de ser interesante como historieta, como obra artística en sí misma y manteniéndose al mismo tiempo fiel a lo que es el género testimonial que tantas veces estuvimos conversando con obras anteriores, ¿sí? Muy bien. Tercera, y ya entramos en territorios un poco raros. ¿Cómo yo gané la guerra? Este libro está editado, es una coedición en realidad. En general, cuando yo lo menciono, digo que es una edición de la Universidad de Villa María, pero es una coedición con la editorial Recovecos y con algo así como un sindicato de prensa de la CTA de allá de Córdoba. Perdón por la inexactitud. Y la fecha de catalogación es de 2017. Sí, dice CISPREN, creo que es un sindicato de prensa de la CTA de allá de Córdoba. Bien, ¿qué tiene de particular? Bueno, un poco la portada me imagino que los va orientando, ¿no? También es de género testimonial, pero las memorias en las que se basa son del propio guionista, que es Pepe Angonoa, que es un humorista. Entonces, el testimonio que él brinda lo plasma en un guión que tiene que ver con el humor. No es, obviamente, un texto con el que ustedes se van a estar matando de la risa. No se van a matar de la risa, porque bueno, está hablando sobre un conflicto bélico. Pero sí que está traducido, planteado dentro de las convenciones del género humorístico, ¿sí? Y esto acompañado por los dibujos de Javier Solar, que son dibujos claramente inscritos dentro de la tradición gráfica y estética de la historieta humorística. Una cosa, como les decía, bastante particular, bastante rara, un abordaje diferente a lo que es el conflicto de Malvinas. Y la cuarta obra de la que vamos a hablar también plantea una posición diferente a todas las que vimos antes, ¿sí? Y estoy hablando de Turba, de Lauri Fernández. Ya viendo la portada se nota que acá vamos a tener algo raro, algo que no entra en los géneros que podemos esperarnos para hablar de la guerra de Malvinas. Bien, Lauri Fernández, además de ser historietista, es investigadora universitaria y justamente tiene un proyecto de investigación universitaria que termina con la producción de este libro, para el cual recogió muchos testimonios. En este caso, más bien orientados a lo que es la posguerra, digamos, los 40 años que nos separan ya de lo que fue el conflicto de Malvinas. ¿Qué pasó con los excombatientes? ¿Qué pasó con las familias de los caídos en el conflicto? Y estoy hablando de veteranos y de familiares de un lado y del otro del conflicto, porque Lauri también entrevistó a muchos excombatientes del lado inglés. Visitó incluso Inglaterra, además hubo
un conjunto teatral que vino a presentar una obra, que estaban de gira con la obra y vinieron a Argentina, que son excombatientes ingleses. Y también tiene, creo que era el último capítulo, en el que entrevista a alguno de los miembros del equipo argentino de antropología forense, del que ya hablamos en la clase pasada, cuando vimos los textos sobre el terrorismo de Estado y los desaparecidos durante la última dictadura militar, porque el equipo de antropología forense, además de tratar de identificar los cuerpos de los desaparecidos que estaban en fosas comunes, también hizo un trabajo para identificar a los excombatientes, a los caídos que quedaron en Malvinas, ¿sí? Los cuerpos de los soldados argentinos que quedaron en Malvinas, que en muchos casos no tenían la identificación pertinente y muchos años después se autorizó al equipo de antropología forense argentino a que fuera a la isla e hiciera el trabajo necesario para tratar de identificar esos cuerpos y colocar a cada cuerpo en una tumba con la identificación que le corresponde. Lo notable entonces es que en Turba la propia investigación académica que Lauri Fernández realiza se vuelve una parte de la historia, se vuelve un elemento más de la historia y funciona un poco como el hilo conductor entre todas estas entrevistas. Es decir, Lauri aparece como personaje ella misma, contándonos cómo va avanzando en su investigación académica y cómo va recogiendo todos estos testimonios y también cómo se siente ella al respecto, ¿sí? Un poquito podríamos pensar, salvando las distancias del tema y el tono, como María Giuffra sirve como hilo conductor entre los distintos testimonios de la niña comunista y el niño guerrillero que también leímos la clase pasada. Muy bien, estos serían los 4 textos. Igual que vengo prometiendo, trato únicamente de presentarlos para que el video quede un poquito más corto. Todo lo demás lo hablamos en la clase presencial. Si tienen cualquier duda, me preguntan ahí, me preguntan acá, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias por seguirme en estos 4 videos que compusieron el proyecto. Terminamos, espero que les haya gustado. Abrazo.